Y yo quiero empezar con hablando eh, sobre mi primera impresión cuando yo estuve ante, eh, en presencia, o sea, cuando me enteré sobre este tipo de práctica. Fue en el 2017 eh, que coincidió con mi inicio en el feminismo. Eh, Al principio yo no podía abordarlo desde las repercusiones negativas eh, eh, hacia las mujeres, porque no entendía muy bien, o sea, me estaba iniciando en el feminismo, o sea, no conocía la teoría feminista, pero de medicina, de biología, algo tenía yo que saber, ¿verdad? Por mi profesión. Y me llamó mucho la atención, eh, ya en sentido general, esta negación, este rechazo a la biología, este rechazo a las terminologías clásicas, este rechazo al sexo, al binarismo, al dualismo del sexo. Eh, pero yo al principio no le puse mucho caso porque yo entendía que hablar de 5 sexos, confundir sexo con género y decir que hay tantos géneros como personas en el mundo, eh, o sea, todos estos argumentos, yo entendía que no se le debía de prestar atención, o sea, sentía vergüenza ajena cuando escuchaba que hay niñas con pene y niños con vagina, pero yo no le prestaba atención, pues yo decía, esto no va a progresar, esto es demasiado disparatado, es muy, muy disparatado, imposible que progrese. Hasta que me enteré de la llamada infancia trans y de lo que estaban, las prácticas que se estaban realizando a esta niñez. Y eso me aterrorizó, me preocupó, o sea, Laura lo sabe, porque en ese tiempo bueno, nosotros nos conocemos desde ahí, desde el 2017, y eso siempre me ha afectado. O sea, la parte, y que fue la parte que más entendí. Realmente sí, fue la parte que más me conmovió y al mismo tiempo fue la que primero entendí, porque entendía las repercusiones a la salud para estos niños. Como hablaba Laura, sí hay un discurso engañoso. Ella lo abordó desde el punto de vista ideológico. Yo lo voy a abordar desde el punto de vista médico. Los llamados bloqueadores de la pubertad, que realmente son antagonistas de la hormona liberadora de las gonadotropinas, sí tienen efectos irreversibles. Y no se puede hablar de reversibilidad como lo hacen con tanta libertad los transactivistas, porque, o sea, esto es algo político, esto es activismo, esto no es medicina. O sea, los mismos médicos generistas son transactivistas, son más transactivistas que profesionales de la salud. Así, a mi entenderlo, yo lo entiendo así. Estas personas, lo que han hecho, lo que hicieron al principio, como no contaban con con evidencia, con experiencia en esa población infantil, lo que hicieron fue que extrapolaron las observaciones de la pubertad precoz de los niños y niñas que sufren de pubertad precoz
extrapolaron lo que observaron en estos niños a, a esta población de niños sanos, porque cabe recalcar que estos menores de edad no tienen ninguna afectación física que indique el uso de alguna medicalización. Y esto, o sea, solamente esto debería ser lo suficientemente alarmante para que haya un revuelo social, que no entiendo cómo esto ha progresado de esta manera. El uso que se le da es distinto. En los niños con pubertad precoz, no son a todos, o sea, no todos cumplen el criterio para ser tratados. Tiene que ser la aparición de la pubertad a destiempo y progresiva. Y también tiene que ser central, o sea, dependiente de las gonadotropinas. Si no son dependientes de la gonadotropina o la causa es, por ejemplo, un tumor, lo que se hace es que se extirpa el tumor o se repara la causa, pero solamente en una población pequeña de todo lo que engloba la pubertad precoz es que se indica estos medicamentos. Y cuando se compara, por ejemplo, con los niños mal llamados, o sea, infancia trans, se ve que en este protocolo todos los niños pueden beneficiarse, entre comillas, con esta medicación. O sea, vean cómo en la pubertad precoz son selectivos a la hora de utilizar estos medicamentos, mientras que en la infancia trans todos los niños pueden ser beneficiados, favorecidos, según su narrativa, con estos medicamentos que son potentes. Estos medicamentos lo que hacen es que inhiben la liberación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que a su vez inhiben la producción del estrógeno y de la testosterona. Básicamente lo que están haciendo es bloqueando, como bien su nombre indica, bloqueando la pubertad. O sea, están bloqueando el desarrollo normal de estos niños. En los pacientes con pubertad precoz, el uso puede ser incluso hasta los 2 años. O sea, se puede utilizar en niños de 2 años, porque la pubertad precoz lo que es la presencia de la pubertad en un tiempo antes del tiempo normal que debe de ser presentado. O sea, son niñas por debajo de 8, en niños por debajo de 9 años. Y esto es básicamente. Y también un crecimiento acelerado un crecimiento acelerado de óseo y de la maduración ósea. Esto trae como consecuencia baja talla. Por eso es que se le indica este tipo de medicamento para temporalmente evitar ese crecimiento. Pero en el caso de los niños con disforia de género que son tratados con estas drogas, lo que hacen es que evitan, o sea, al tiempo que le corresponden, evitan su adolescencia fisiológica, su pubertad normal. Eso es lo que básicamente están haciendo. No le están permitiendo los 3 o 4 años que dura la pubertad desarrollarse. Y lo que están vendiendo es la idea de que van a tener una especie de nueva pubertad o de una segunda pubertad, o sea, una segunda oportunidad para desarrollarse con el uso de hormonas sexuales. Lo que no toman en cuenta es que una vez que están bajo los efectos
los, de estas drogas, los niños no van a desarrollarse adecuadamente. Lo que va a, o sea, no es como ellos explican que es un botón de pausa y que cuando ya tú le das a que siga, o sea, van a desarrollarse con normalidad. O sea, el reloj, lo que conocemos como reloj biológico, no funciona así. O sea, el cerebro ya tiene una cronología para que sucedan todos estos procesos fisiológicos. Y en los humanos, depende también de la población, pero por ejemplo, la pubertad, podemos decir, por ejemplo, que las niñas es de 11 a 13 años, se inicia desde los 11 a 13 años y en los niños desde los 13, 14 años. O sea, cuando ya, o sea, esa es la edad programada que tiene el cerebro para activar el eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Cuando esto se interrumpe, no es tan fácil como darle pausa y después de darle el botón a seguir, va a seguir su ritmo normal. No, ya se perdieron esos 3 y 4 años, especialmente el primer año y medio, que es el que tiene un pico de aceleramiento más alto, ya se perdió. Lo que no se desarrolló en esa etapa no vuelve, no se va a desarrollar en el futuro. Entonces, estos niños quedan y estas niñas quedan con genitales inmaduros, quedan con baja talla, porque tanto el estrógeno como la testosterona tienen una función en el sistema esquelético. Estos niños no producen adecuadamente sus células sexuales, porque esto básicamente es lo que hace, bloquear la producción de los ovocitos y la producción de los espermatozoides para que no, y de la testosterona y el estrógeno para que no se formen las características secundarias sexuales. Según el enfoque, porque es sumamente superficial, según el enfoque transactivista, lo que se busca es que los niños no desarrollen estas características, pero ¿cuáles son las características que ellos toman en cuenta? Las visibles, dígase las mamas, la voz, algunas, bueno, la distribución de los vellos corporales, o sea, ese tipo de caracteres sexuales visibles y como que más fenotípicos. Pero tienen la idea errónea de que el cuerpo lo vuelven neutral o se vuelve andrógeno, y esto no es lo que pasa. Lo que se está creando son adolescentes infantilizados. Recuerden que la pubertad es la transición de la niñez a la adultez. Estos niños quedan en un limbo, o sea, estos niños quedan siendo adultos infantilizados. Cuando se quedan, y trae sus propias complejidades, porque se supone que esta es la medicina más extraña, o sea, esto rompe todos los esquemas de la medicina, pero para mal, porque se supone que la medicina, la tecnología y los protocolos son pensados para facilitar, y no solamente facilitar, sino mejorar el manejo médico. Pero en este caso no. En este caso lo que hace es que agrega problemas,
porque cuando tú tienes a una criatura, a un adolescente de 16 años, porque esto empieza, le empiezan a dar los bloqueadores a partir de los 12, 13 años, o sea, antes de que se inicie la pubertad, y se termina a los 16, después de los 16 años empiezan con las hormonas sexuales, pero que tú tienes un cuerpo infantil, tú tienes un cuerpo inmaduro, tú tienes un cuerpo que, por ejemplo, para realizarle una vaginoplastía a un niño, tú no vas a contar con tejido suficiente para hacerle la cirugía clásica, que es la de invertir el pene, la de la inversión penuana, y lo que se opta es por hacer una que se llama colovaginoplastia, que en donde se complica porque entonces van a haber dos cirugías, una en la que se toma una sección del intestino grueso o intestino sigmoideo, para poder adicionársela al tejido al poco tejido, al pequeño tejido que tienen, y realizarle entonces el túnel que va a servir como, que va a recrear la supuesta vagina. Igual pasa con las niñas, o sea, las niñas no desarrollan sus genitales, no desarrollan sus órganos reproductores, o sea, no desarrollan su útero, no desarrollan sus trompas, no desarrollan absolutamente nada, todo se queda en un desarrollo infantil. O sea, en el mismo estado en el que se encontraban ellos antes de recibir los bloqueos, o sea, los bloqueadores de la pubertad, y estos niños, o sea, no solamente se les complica la siguiente etapa de la transición, sino también que son niños que básicamente asexualizados, son niños que no van a sentir, aparte de que quedan estériles, no van a sentir placer sexual. En su vida van a conocer lo que es el deseo sexual, lo que es el placer sexual, porque le quitan eso. También se lo arrebatan. Eso pasa con los bloqueadores de la pubertad, y por eso es que la idea de que son reversibles y que son inocuos y que una vez y que hay evidencia, todo eso es mentira. No hay, o sea, solamente con que ellos utilicen de ejemplo, o sea, que su documentación más sólida sea lo que ocurre en niños con pubertad precoz, ya es o sea, ya es una evidencia de que esto es una experimentación humana, de que estos niños son utilizados como conejillos de India. Porque no hay, o sea, esto no hay precedente. Esta es la primera vez que se está utilizando este tipo de medicamento con niños que no tienen ninguna afección física. En el caso bueno, o sea, bueno, también esto, como también sabemos que no tiene, que es una situación sin precedentes, por la población, que anteriormente la población con disforia de género eran varoncitos, eran niños, eran niños en su primera etapa de la infancia, que mostraban incongruencia o disconformidad con el género. Actualmente ya esto cambió. Ahora son niñas, pero no niñas ni siquiera. O sea, la disforia de género, si antes se presentaba en la primera etapa infantil,
ahora son niñas, son chicas que la presentan en la adolescencia. O sea, los primeros síntomas de disforia de género lo presentan en la adolescencia. O sea, que ya ustedes están viendo que la población es completamente diferente, pero aún así quieren utilizar los viejos parámetros cuando es algo que es un fenómeno creciente y un fenómeno que se está creando a tiempo real. Otra diferencia que hay entre lo que se veía antes, o sea, bueno, antes se veía cuando por ejemplo, se utilizaba la terapia, antes de que se utilizara la terapia afirmativa como primera línea de atención, me parece que Laura habló algo de eso también, los niños desistían de ese deseo de cambiar de sexo, o entre comillas, de esa inconformidad por los roles sexistas. Y lo que salían eran como gay. Por lo regular, los niños eran gay o pues si era una mínima parte de la población eran niñas y se declaraban luego lesbianas. Pues ahora vemos... Michelle, estamos en los últimos 2 minutos. Ahora vemos que las niñas son... que el nuevo fenómeno que son los destransicionados. O sea, esto antes no era este fenómeno no se veía antes. Esto es un fenómeno que se ha agregado por esta nueva, por la terapia afirmativa, la llamada terapia afirmativa, que no es más que, yo digo que la terapia afirmativa es decirle sí a todo lo que pide el paciente. Y vuelvo y digo que esta es una práctica que ha roto con todos los esquemas de muy mala manera, porque esta también es la única práctica, es la única condición en la que el paciente se autodiagnostica y elige su tratamiento es en los casos de la infancia trans, en el caso de la disforia de género. Voy a terminar diciendo que el chantaje emocional, la inconformidad, la conformidad ante la medicalización por vida de menores de edad sanos, bailes en TikTok celebrando la doble mastectomía de adolescentes de 15, 16 años, preparar cupcakes para celebrar la castración de varones, se alinea más al lavado del cerebro que a una decisión libre de influencia. Nosotros estamos viendo en tiempo real un experimento que viola los derechos reproductivos, los derechos sexuales y incluso lo de toma de decisión informada de estos niños. Y esto es algo que nosotras deberíamos de ser nosotras ahora unas bloqueadoras de este delirio. Gracias.